niño de nadie que buscándose la vida desluce la avenida y le da mala fama a la ciudad. Vengo a contarles o a mostrarles un libro que es una historia o varias historias cruzadas. El libro se llama La vida como castigo y en el libro lo que yo trato de hacer es de mostrar, contar historias personales de algunos adolescentes nacidos en la dictadura en nuestro país, entre el año 79, 80, 81, que crecieron y se hicieron adolescentes en pleno menemismo y que fueron privados de libertad y condenados a prisión perpetua cuando estaba terminando el menemismo y comenzando el gobierno de la Alianza. Y que siguen privados de libertad y cumpliendo estas penas que a juicio de muchos son inconstitucionales, abusivas, arbitrarias, a lo largo de sucesivos gobiernos y hasta la actualidad. Y hago esta salvedad porque me parece que esta es una de las pocas violaciones de derechos humanos que dura tanto tiempo en tiempos democráticos, ¿no? Digamos, estamos hablando de condenas que fueron impuestas entre los años 99 y 2002 y que se han mantenido a lo largo de sucesivos gobiernos democráticos. Y yo creo que esto tiene que ver con la dificultad de ver a estos casos como violaciones de derechos humanos, fundamentalmente, digamos. No se lo ve como una violación de derechos humanos. Entonces, lo primero que yo intento demostrar y contar es que esta es una violación de derechos humanos. Y me vino a ayudar un poco, nos vino a ayudar, y los vino a ayudar a estos jóvenes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre del año 2002, el libro salió en julio, y no por el libro, sino porque se tomó su tiempo para estudiar los casos, exactamente 9 años para estudiarlos, o 8 años y medio. En noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe de fondo, en el que efectivamente dijo que en estos casos se habían violado una serie de derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Y le recomendó al Estado argentino, en noviembre de 2010, que resuelva de una vez por todas estos casos. Lamentablemente, hasta este momento, hasta el día de hoy, el Estado argentino, el Estado nacional, no ha dado solución, no ha dado ninguna respuesta a la Comisión Interamericana y lo que ha hecho ha sido pedir prórrogas, la última de las cuales vence, la última prórroga que pidió vence el domingo que viene, el 19 de julio. Las historias de estos jóvenes tienen algunas particularidades y muchas semejanzas. Si ustedes me permiten, yo hoy voy a hacer hincapié en una de esas historias porque uno de estos jóvenes nació en Tucumán, nació en un pueblo que se llama Pacará, es Claudio David Núñez, y yo creo que la historia de Claudio resume cómo en una persona el Estado se puede equivocar de todas las maneras posibles, concentradas en una persona. Claudio nació el 20 de agosto del año 79 en este pueblo que yo no conozco, creo que es un pueblo del campo en la provincia de Tucumán. Su padre era policía, había sido policía y ingresó a la policía de la provincia de Tucumán en el año 74. Y durante toda la dictadura trabajó como policía en la provincia de Tucumán. En algún momento, producto de situaciones, digamos, de crisis económica, dificultades laborales, y también una crisis familiar que tenían la familia Núñez, deciden irse a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires. Y se van a vivir a un barrio que muchos de ustedes habrán oído nombrar como Fuerte Apache, que a los habitantes de ese barrio les ofende enormemente que se lo llame Fuerte Apache, el barrio Ejército de los Andes, precisamente porque lo que ellos dicen es: nosotros no somos indios, no somos apaches, vivimos en un barrio que se llama Barrio Ejército de los Andes, pero habitualmente se lo llama Fuerte Apache.
Ahora, el padre de Claudio mantenía una segunda familia en Tucumán. Iba y venía de una familia a la otra. Y cuando iba a la familia de Buenos Aires, era muy violento con la mamá de Claudio, con su esposa y con todos sus hijos. De una violencia feroz. La madre de Claudio, en alguna de las muchas entrevistas que tuvimos, me dijo esto. Recuerden que él ingresó a la policía de la provincia de Tucumán cuando tenía 21 años. Lo mandaban a matar gente, sacaban familias enteras de los cerros y a él le daban las órdenes. Él quería renunciar y no lo dejaron. Me lo confesó 20 días antes de que falleciera. Me llevó a la iglesia de San Cayetano, entramos, me pidió perdón por todo lo que nos hacía, pero no se confesó con el cura. Me dijo que en la época de los extremistas había matado a mucha gente y que quizá eso lo terminó de enloquecer, que los amaba a los hijos, pero era algo que tenía adentro, que sentía que nos quería hacer daño. ¿Qué hacía Ramón Núñez con sus hijos? Les pegaba a todos ellos con mayor o menor brutalidad y a una de las hijas la abusaba, a una de las hermanas de Claudio la abusaba. Y entonces cuando Claudio tenía 14 años y se enteró de esto, porque no lo sabía, y escuchó que el padre amenazaba con que iba a matar a la madre, defendió a su madre y mató a su padre. Con el arma que el Estado de la provincia de Tucumán le había dado a Ramón Núñez para que fuera policía. Y entonces la justicia de menores de la provincia de Buenos Aires, para proteger a Claudio Núñez de eso que había hecho a los 14 años, es decir, cuando era no punible, cuando era, o como algunos llaman, inimputable, en realidad no punible, ¿qué hizo? Lo separó de su madre y lo internó en un hogar de menores, en sucesivos hogares de menores, donde era llamado el asesino de su padre. Este derrotero, por eso digo, el Estado con Claudio hizo casi todo lo peor que se puede hacer, ¿no? Le dio a su padre un arma para formarlo como policía, pero lo formó como torturador, lo utilizó como torturador y como asesino a su padre durante la época de la dictadura. Luego se desentendió, ¿no?, de ese sujeto, que se transformó en un sujeto violento y abusador de sus propios hijos y de una de sus hijas en particular. Y luego protegió a Claudio Núñez, que mató a su padre para defender a su madre y a su hermana y a sus hermanitos, lo separó de su familia y lo encerró en un hogar de menores, en 2 o 3 hogares de menores de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que Claudio Núñez no está condenado a prisión perpetua por ese hecho. Luego, mientras él iba creciendo, en el barrio tenía salidas, podía salir los fines de semana, se hizo amigo de otros chicos, entre ellos de Lucas Mendoza, que es otro de los protagonistas de esta historia, y formaron parte de una de esas banditas, grupos de jóvenes que salen a robar y que en un robo o en 2 cometen homicidios, digamos. Esto también me parece importante destacarlo. Estos jóvenes no son inocentes de haber cometido, digamos, no es que no cometieron delitos graves, cometieron delitos graves, muy graves, mataron gente. Y están condenados a penas, con la pena de prisión perpetua, porque cometieron estos delitos graves, porque cometieron varios delitos graves, pero no se les aplicó la pena que hubiera sido la más adecuada por su condición de menores, porque ellos tenían al momento de cometer estos delitos 16 y 17 años, es decir, eran menores de edad, eran niños conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.